tal amigos? Es un placer saludarlos, darles la bienvenida a una nueva edición de Informe Semanal. Como siempre, adelantamos en titulares los principales contenidos que vamos a desarrollar en esta edición informativa. Mujica admitió diferencias heridas entre miembros del gobierno enfrentados por el manejo de la economía del país. Actor y molesto pateó el tablero y formuló duras críticas a quienes desde el gobierno critican y desautorizan al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. El presidente Mujica ofreció a la minera Atirí asociarse con el Estado uruguayo en tanto la empresa guarda el marco legal a estudio del Parlamento. Beatriz Muñiz es la nueva ministra de Salud Pública tras la renuncia de Jorge Venegas. Comenzamos contándoles que el presidente Mujica reconoció diferencias que existen dentro del gobierno, especialmente en el área económica, que ha habido interpretaciones y distintas ponencias a nivel público que han generado diferencias importantes y sobre todo heridas para algunos de los integrantes del Poder Ejecutivo. Esa fue la palabra utilizada por el primer mandatario. Pidió que los compañeros deben quererse un poco más para superar los conflictos existentes. El primer mandatario señaló esto al término de un consejo de ministros realizado en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, la cual culminó con el levantamiento de un cuarto intermedio y por lo tanto el jefe de Estado hizo esta declaración una vez finalizado este cónclave a nivel gubernamental. Hay que cerrar fila porque el país no sabe de explicaciones, sabe de resultados. No hay crisis, ni noticias, ni chismes que nos puedan rendir. Cada ministerio debe de funcionar y va a funcionar haciendo una pequeña cabeza colectiva que tiene que funcionar regularmente. Ministro y viceministro, tal vez sumando algún miembro más en esa dirección colectiva. Los gabinetes, el gabinete productivo por un lado, el gabinete social y el gabinete de seguridad, cada uno de ellos deben de ser el ámbito estricto donde se colectiviza las distintas ramas del gobierno y funcionan semanalmente. Previo a este encuentro, el vicepresidente de la República hizo puntualizaciones muy fuertes, dijo del malestar existente en el Frente Liber Sereni, que lidera el equipo económico del gobierno, defendió la gestión del ministro Fernando Lorenzo y dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de dejar declarado como inconstitucional el impuesto a la concentración de bienes inmobiliarios rurales, el ICIR, no debe necesariamente pasar por una transformación de la Carta Magna, sino que existen algún tipo de soluciones, incluso las planteadas por el titular de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, cuando comenzó a diseñarse la ingeniería de este impuesto que se va a cobrar o se estaba cobrando a aquellas personas que tienen una gran concentración de tierra superior a las 2.000 hectáreas. El objetivo de ese impuesto era recaudar para que las intendencias tuvieran recursos genuinos con los cuales realizar obras de caminería rural. Lo vemos. Digo que hay que respetar el pronunciamiento de la Suprema Corte y por supuesto, en el caso que nos ocupa, buscar caminos alternativos. Yo antes que nada, si ustedes me permiten, quiero señalar que estoy absolutamente a favor de que los grandes terratenientes de este país, que además se han beneficiado con una valorización muy importante de la tierra, hagan su contribución en función de sus capacidades para fortalecer la solidez financiera del país, financiera y fiscal, y al mismo tiempo contribuir a la realización de obras de importancia muy elevada, incluso en beneficio de esos propios terratenientes. Me estoy refiriendo a obras de infraestructura en el interior y particularmente aquellas que tienen que ver con la conexión logística fundamental que el país necesita para desarrollar su potencial productivo. Pero las cosas hay que hacerlas bien, porque si no, terminan mal como ha terminado el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, que evidentemente, como lo señalamos en su oportunidad, tiene un problema de diseño. Por lo tanto, hay que recurrir a otro diseño. Cuando tuvimos la discusión que estoy señalando al comienzo de este proceso, el ministro Fernando Lorenzo elaboró una alternativa que para mí sigue siendo absolutamente válida como camino a seguir,
que no exige la reforma de la Constitución, porque la Constitución no prohíbe gravar con impuestos a las grandes extensiones de tierra. Entonces, aquella iniciativa alternativa que presentó y defendió aquí en el Parlamento también el ministro Fernando Lorenzo, que incluía la reinstauración del impuesto al patrimonio para las grandes extensiones y dos adicionales a la contribución inmobiliaria, una, el impuesto de primaria, que es conocido y los terratenientes no lo están pagando, y la otra, un adicional a las extensiones de más de 10.000 hectáreas de extensión, cumpliendo con la Constitución que exige que los adicionales no superen el monto de la propia contribución. Estoy recordando esto para señalar que es perfectamente posible alcanzar los objetivos que se persiguen con una fórmula que no exija reformar la Constitución. Pero también tenemos que sacar, si ustedes me permiten, conclusiones más generales sobre este tema. Yo decía recién, las cosas que se hacen mal o se diseñan mal, terminan mal. Y la conclusión más general que a mí me gustaría sacar hoy es que, sobre todo en momentos en que el país vive algunas dificultades económicas que no podemos olvidar, como las presiones inflacionarias y al mismo tiempo la situación fiscal, que es negativa, presiones inflacionarias que constituyen el peor impuesto que se le puede poner a los humildes, a los que viven de su trabajo, aquellos a los que nosotros tenemos que ayudar más precisamente porque están en el desamparo muchas veces, deben merecer el mayor apoyo posible que le podamos dar en este momento al ministro Fernando Lorenzo, que es quien encabeza el equipo económico y tiene que trabajar con un capital intangible, digamos así, que es absolutamente esencial en estos casos: credibilidad y confianza. Y si todos los días leemos en un diario o escuchamos versiones de que alguien que no es el ministro de Economía está diseñando un nuevo impuesto, de que alguien quiere discutir los criterios para estimular las inversiones, y el ministro de Economía ni siquiera está enterado de las propuestas que se están elaborando al respecto, bueno, yo creo que vamos a tener problemas, y problemas serios. El presidente de la República hizo una inusual oferta a la minera hindú Arathiri. Ofreció que el gobierno fuera socio para la extracción del hierro, fundamentalmente en la zona de Cuchilla Grande, que abarca los departamentos de 33, Durazno y Florida, cerca de la localidad de Valentines. Esta propuesta va a ser analizada por la empresa Arathiri, pero recordamos que hay un proyecto de minería de gran porte que está en estos momentos a análisis y a debate del Senado de la República, proyecto con el cual Arathiri tiene algunas discrepancias, por lo cual el gobierno, a través del presidente Mujica, ofreció hacer las modificaciones del caso para habilitar una inversión que, en caso de concretarse, será la mayor de la historia del país, calculada en unos 3.000 millones de dólares. Yo soy bastante veterano y voy entrando en el tiempo de una pasarela. Por lo tanto, tengo la obligación de intentar ver un poco más lejos. Y esta tarde me tengo que reunir con el dueño del circo del proyecto Arathiri. O lo sacamos o no lo sacamos, hermano, vamos arriba o no vamos arriba, pero tenemos que definir. Y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa. Hay en el horizonte otro proyecto parecido a este, que está magando por ahí. No sé si se concreta o no. Pienso que el Uruguay le debe decir sí, pero acá paramos. Por las medidas, las dimensiones que tiene el Uruguay. Nunca vamos a escupir el eucalipto porque el eucalipto no tiene ninguna clase de maldad.
Los árboles no son malos, son nobles. No le achaquemos a los árboles los defectos que podemos tener los intereses de los hombres. La empresa está abierta a cualquier discusión que sea beneficiosa para el país y que sea beneficiosa para el proyecto. Todas las discusiones están abiertas, las propuestas serán analizadas cuando se concreten, porque hasta el momento no tenemos nada. ¿Es posible una asociación? Creo que es imaginable. De hecho, el Uruguay ya tiene experiencia en minería conjunta. De verdad, ya hay 2 proyectos que efectivamente se hace minería, asociados públicos y privados. Vamos a la arena política porque el diputado del herrerismo Luis Alberto Lacalle Pou supo ya que se bajó de la candidatura Luis Alberto Heber, integrante de este mismo sector, por lo cual despejó todo el camino para que sea el candidato único por el herrerismo. El diputado Javier García, en la semana que dejamos atrás, oficializó su alianza con el diputado Lacalle Pou, apoyando esta candidatura para la interna del Partido Nacional, la cual deberá dirimir el candidato común para las elecciones del 2014 de toda la colectividad política. Recordamos que están el senador Jorge Larrañaga y el senador Sergio Abreu, 2 precandidatos que ahora deberán competir con Lacalle Pou, representante del herrerismo dentro del Partido Nacional. Decirles que hoy queremos anunciar la coincidencia y el acuerdo de 2 corrientes, Aire Fresco y el Espacio 40, que tiene el objetivo fundamental de ensanchar al Partido Nacional y de mirar hacia adelante. Que lo hacemos porque es notoria parte, a partir de nuestros diferentes orígenes partidarios, orígenes que nos enorgullecen. Y esto que comenzamos hoy va a ser un acto Yo tengo una enorme alegría y un poco de nerviosismo también, como todas esas nuevas relaciones que se van gestando. Bromeamos con Sebastián antes de empezar, con compañeros que nos hemos visto en todos lados. Nos hemos cruzado en distintos grupos, nos hemos peleado en distintos grupos, hemos discutido. Pero ¿saben lo interesante de todo esto? Que siempre fue en un tono de respeto, que siempre fue en un tono de firmeza, de discusión, pero nunca pasando a lo personal, nunca pasando a la agresión. Y por eso caminos que en algún momento estuvieron juntos, que después se separan, hoy naturalmente se pueden volver a encontrar. Son líneas aéreas Uruguay. Vuelos directos de Montevideo a Buenos Aires y Montevideo a Rosario, Argentina. Para consulta de horarios y reserva de pasajes, sol.com.ar. Consulte a su agencia de viajes. Solo a través del correo uruguayo podés mandar una pecera para tarariras. ¿Una pecera para tarariras? No, una pecera para tarariras, Colonia. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. ¿Sabías que en Uruguay la edad de inicio del consumo de alcohol es a los 13 años? A menor edad de inicio, mayor posibilidad de tener problemas con el alcohol. Conectate con tus hijos. Cambiar es posible. Junta Nacional de Drogas, Presidencia de la República. Uruguay enfrenta un desafío que debemos resolver entre todos. 24 asesinatos domésticos en el último año han convertido al hogar en un sitio peligroso. Empecemos por casa. Todos debemos hacernos cargo del problema para ser parte de la solución. Contra la violencia, por la vida y la convivencia. El programa Uruguay Crece Contigo,
empezó a distribuir un set educativo a 2.000 familias. Se trata de una novedosa propuesta de este programa que intenta buscar apoyos y ayudas a los sectores más carenciados de nuestra sociedad. Se trata de una iniciativa para estimular el aprendizaje desde muy temprana edad. Lo vemos. Esta primera parte del CEP está dirigida a los primeros hogares donde estamos trabajando en el componente de cercanía en los 10 departamentos, que son Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, la ciudad de Maldonado y el área metropolitana conformada con todo el departamento de Montevideo, Canelones y dentro del departamento de San José, Ciudad del Plata. A partir de junio, el programa va a ser la extensión de este set de bienvenida, manifestando una prioridad clara que tiene el país vinculada a acercar todas las prestaciones sociales a las familias que deciden tener hijos independientemente del hogar y de las características sociales que tengan estas familias. Se va a repartir a los 47.000 niños en cada una de las maternidades públicas y privadas. Nos vamos al área educativa porque el director de primaria, Héctor Florit, consolidó que la fecha de inicio del año lectivo para primaria será el próximo 1 de marzo y advirtió que muchas escuelas deberán trabajar con el desarrollo de obras que estarán concluyendo a lo largo del primer semestre del año. Dijo que este no era un obstáculo, sino que de todas maneras las clases van a tratar de normalizarse. Eso sí, exhortó a las familias a que tienen hijos de 4 y 5 años a que rápidamente acudan a inscribirlos para comenzar el ciclo inicial de la formación primaria. Hay todavía alrededor de 4.600 niños de 4 y de 5 años que no están inscriptos. Esto es un estimativo del 80% de la población de 4 que está en el ámbito público, 83% del nivel 5, pero que este grupo de niños, son miles, concentrado además en algunos departamentos, fundamentalmente Artigas, Cerro Largo, Florida, Soriano, 33. Estamos avanzando en los términos que habíamos acordado. Vamos a convocar a los directores de las escuelas que tienen obra este próximo viernes para darle precisión a cuál es el estado de avance de cada una de sus escuelas. ¿Pero todas estarían comenzando el 1 de marzo? Sí, sin duda. Todas están comenzando, algunas con aulas prefabricadas si es necesario. Seguimos el tema porque los profesores de secundaria junto con las autoridades evaluaron la marcha del proceso de las obras realizadas en todos los centros educativos de la totalidad del territorio nacional. Este problema, junto con la asignación de horas, son los dos factores que emergen como dos elementos importantes a la hora de fijar el inicio de las clases que estaban inicialmente estipulados para el próximo 4 de marzo. Vemos la resultante y las valoraciones realizadas al finalizar este cónclave de las autoridades y los docentes de secundaria. Aquí se están combinando dos factores que en su momento no se tuvieron en cuenta. Una elección de horas que se retrasa muchísimo, que estaba pensada originalmente para comenzar a fines de noviembre, termina comenzando en la parte más importante en el mes de febrero, y un comienzo de cursos planteado por el Codicen unos 12 días antes que con respecto a los años anteriores. ¿Dadas las condiciones, por qué? ¿Porque no habrá docentes para las diferentes clases? Bueno, tengamos en cuenta que hay centros educativos que hoy no tienen equipo de dirección, que esa elección se va a estar realizando recién en la última semana de febrero, que esos equipos directivos van a estar comenzando sus funciones en los centros educativos el 1 de marzo y tendrán que planificar en 48 horas el recibimiento de los alumnos para el día 4. Secundaria propuso como comienzo de las clases el 1 de marzo y Codicen fijó el 4. O sea que nosotros entendemos que puede empezar a moverse la actividad en los liceos a principios de marzo. Empezar a moverse, pero no tener clases regulares y como tendrían que ser, obviamente, esto hasta después de... Nosotros empezamos, estamos proponiendo actividades docentes y actividades pedagógicas que entendemos que deben hacerse siempre. Y finalmente el presidente Mujica designó a Beatriz Muñiz como nueva ministra de Salud Pública en reemplazo del exministro Jorge Venegas, quien por razones legales debió abandonar el cargo. Una reunión mantenida en la chacra del presidente Mujica, aquí en Montevideo, permitió acercar posiciones y definir objetivos al frente de esta Secretaría de Estado. Lo vemos. Estuve hablando de la situación de la descentralización y del interior y intercambiando y decidí aceptar hoy la renuncia que me había presentado oportunamente el ministro Venegas y encomendé la formación de un equipo. Es muy grande el desafío de la salud y hay que acentuar una política de descentralización, es decir,
transferir responsabilidad de decidir a quienes está en los departamentos, porque con un aparato demasiado centralizado llegamos siempre tarde. ¿Eso fue lo fundamental para que usted acepte? Eso es lo fundamental. ¿Venegas se queda en el Ministerio de Salud Pública? Más adelante puede ser que esté, en el momento no, porque pienso que la ministra, hay que cuidar la imagen de la futura ministra. Seguimos el tema porque hemos podido acceder al momento en el que el ministro Jorge Venegas se despedía de sus funcionarios en una jornada cargada de emotividad en el Ministerio de Salud Pública y dándole paso de esta manera a la nueva secretaria de Estado. Les invitamos a repasar lo que el ministro les planteó, les dijo y les felicitó por la tarea desplegada junto a él, a sus propios funcionarios, en la última jornada en la que compareció como secretario de Estado en esta cartera. Nuestra ciudadanía, nuestro pueblo se merece lo mejor. Y para eso estamos todos los días, para trabajar con todos, sin excepción. Mi reconocimiento a todos ustedes, primero que todo. La gente nos precisa. Somos necesarios, pero no imprescindibles. A mis compañeros de trabajo, las disculpas. Uno comete errores, sí, muchos errores, pero no comete agravios, que es lo más importante en la vida. Venegas, estaba repasando, chileno, uruguayo, mexicano, medio nicaragüense, algunas cosas, etcétera, etcétera. De América Latina, pero bueno, uruguayo al fin. Precisamos mirar a nuestra gente, precisamos mirar a nuestros trabajadores, precisamos mirar a los más embromados. Eso es lo que creo que hay que construir. Y me dijo ayer un obrero de la construcción, un obrero que me paró en la calle y me dijo, vamos arriba, Venegas, y nos pusimos a conversar. Yo iba al súper. Y me dijo, bueno, usted no solamente con la frente amplia, sino con la frente alta. Y es así me voy. Pero no me voy. Me van a tener por acá, así que siempre. Muchas gracias. Y nos quedamos por acá por Montevideo porque Pablo Anzalone, director de salud de la Intendencia Municipal de Montevideo, dijo que en la región hay mucha presencia de vector del dengue y Uruguay debe reforzar sus medidas para evitar que este flagelo se asiente en nuestro país. En Uruguay no hay casos autóctonos, pero los refuerzos en materia sanitaria se están tomando y sobre todo en la capital del país se han intensificado las distintas campañas para la prevención de este flagelo. Como se preveía, la situación regional se está agravando, la epidemia en Paraguay se extiende, en Argentina comenzaron a aparecer ya una serie de casos de dengue autóctono, es decir, quiere decir que ya están en esa etapa de circulación viral propia, no solamente que lo vienen personas de Paraguay, sino que en Argentina también hay, y en Brasil hay alrededor de 80 localidades ya con brotes epidémicos, o sea, estamos hablando de decenas de miles de personas enfermas, ya hay varias muertes también, y por lo tanto estamos en uno de los puntos de mayor riesgo para nuestro país. Estamos redoblando la campaña, la Intendencia está colocando en las cartelerías fijas que dependen de ella una cantidad de afiches y de advertencias en ese sentido. Se están trabajando en los municipios, en los corsos, en todo tipo de actividades del carnaval, y también se está dando un apoyo interesante desde el área privada. Empresas como CUSA van a colocar en sus unidades de transporte afiches alertando sobre la necesidad de eliminar los criaderos. Empresas como Tienda Inglesa hicieron una donación de tules para la prevención de casos sospechosos de dengue en las policlínicas de la Intendencia, y a su vez también van a imprimir en las bolsas de nylon las medidas de prevención. Y hasta aquí, amigos, lo más importante en materia informativa, como siempre, con el estilo y la vocación de informar de TVUY.com. Los dejamos con los titulares de cierre. Gracias por la atención dispensada. Nos encontramos en 7 días. Ojica admitió diferencias y heridas entre miembros del gobierno enfrentados por el manejo de la economía del país. Actor y molesto partió el tablero y formuló duras críticas a quienes desde el gobierno critican y desautorizan al ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. El presidente Mujica ofreció a la minera de Atirí asociarse con el Estado uruguayo en tanto la empresa guarda el marco legal a estudio del Parlamento.
Beatriz Muñiz es la nueva ministra de Salud Pública tras la renuncia de Jorge Venegas. Usted está viendo TVUY.com, el canal uruguayo diseñado para Internet.